12 del mediodía, 8 minutos, aquí sigue la W, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos a esta hora. En segundos nos vamos a conectar con nuestro Facebook Live, muchísimas noticias. No olvide, a las 12:30 vamos a estar anticipando con Paola Herrera una noticia muy importante que mañana se va a estar anunciando, y es que un funcionario muy cercano al presidente de la República, es más, un funcionario que fue nombrado directamente por el presidente de la República, ya está bajo la mira de las tres IAS, de la Fiscalía, de la Contraloría, de la Procuraduría, por cuenta de irregularidades en medio de la emergencia por la COVID-19. Eso va a ser en 30 minutos, a las 12:30. Les recuerdo que vamos a estar a la 1 de la tarde con la ministra de Justicia. Por esto nuestro numeral de la justicia espero. Por supuesto, los abogados que se conectaron con nosotros la semana pasada, cuando hicimos Abogados en Apuros, tendrán seguramente muchas preguntas para la ministra. Pero hay más temas con ella. Los vamos a estar tocando después de la 1 de la tarde. Numeral de la justicia espero. A la 1:30, otro tema polémico, y por eso ese otro numeral. Hoy vamos a tener dos numerales en Sigue la W. Numeral, el polémico nombramiento. Y nos vamos a detener, Andrea, en el nombramiento del hijo de Jorge 40, Jorge Rodrigo, como nuevo director de víctimas del Ministerio del Interior. La polémica está servida, ¿no? Pues sí, definitivamente hay que decirlo, no es que existan los delitos de sangre, porque algunas personas dicen, pero es que una persona no es responsable de los delitos o las acusaciones, los procesos judiciales que tiene que enfrentar su padre, sus hermanos, sus cuñados. Eso es claro, no existen los delitos de sangre, pero por lo menos no es pues correcto, según también han indicado los contradictores, incluso los víctimas de los grupos paramilitares, que el hijo de una persona que ha hecho tanto daño a las personas que han sido víctimas del conflicto, pues lo nombren justamente en la unidad de víctimas, porque esto generará, es todo lo contrario a la reconciliación, a la escucha de estas voces distintas que han sufrido tanto dolor. Así que la polémica está muy vigente. Hay quienes dicen que ese nombramiento no se podría sostener en el Ministerio del Interior, porque incluso ya hay voces desde el Congreso, desde la unidad de las víctimas de la violencia de los grupos paramilitares, que están exigiendo que se reverse esta decisión. Entonces vamos a tener también un debate. Numeral, el polémico nombramiento. Numeral, de la justicia espero. Antes de irnos con los desalojos, porque nos vamos a ir a distintos lugares del país en donde se está registrando esta realidad dolorosa. ¿Es el momento? ¿No es el momento de los desalojos? Cristian Medina nos tiene una noticia. 12:11. Cristian, ¿qué pasa? Le comento que la Superintendencia de Sociedades en su más reciente pronunciamiento confirmó que a corte del primer trimestre del presente año se han registrado 2.788 procesos de insolvencia de empresas en Colombia, de los cuales 1.322 se encuentran en Bogotá, 401 en Medellín y 310 en Cali, siendo estas las metrópolis con más procesos de este tipo. En las declaraciones, el superintendente Juan Pablo Líbano expresó que aunque estas cifras están entre lo presupuestado y hay menos solicitudes de lo que normalmente se recibe, el ente de control y vigilancia considera que esto podría cambiar para finales de julio del presente año, donde se espera que más empresas se acojan a esos procesos de insolvencia y que el número podría estar entre las 1.600 a más de 5.000 compañías. Venga, Cristian, recuérdeme por favor las cifras, porque es que ese es el termómetro de lo que está pasando en el sector empresarial en Colombia. Recuérdeme lentamente las cifras que dio el superintendente de Sociedades. Claro que sí, Juan Pablo. 2.788 procesos de insolvencia durante el primer trimestre del año, es decir, de enero a marzo, y de este número en Colombia se encuentran 1.322 en Bogotá, 401 en Medellín y 310 en Cali, siendo estas las ciudades con más procesos de este tipo. 2.780. Cristian, perdóneme, ¿y esto lo podemos de pronto comparar con el año anterior, en el mismo periodo? ¿Cuántas solicitudes o cuántos procesos de insolvencia se iniciaron? Claro que sí, Juan Pablo. Permítame, por favor, revisamos rápidamente el informe. Porque Paola, esa cifra y ese comparativo es el que nos puede dar una idea de cómo está esa situación terrible que es la de la destrucción de las empresas por cuenta de la emergencia que estamos viviendo. Sí, y si el dato es preciso como lo está mencionando Cristian, pues es muy grave, Juan Pablo, porque yo tengo entendido que en todo el año 2019 aproximadamente fueron 2.500 procesos de insolvencia, o sea que solo en el primer trimestre ya se habría superado esa cifra, Cristian, ¿es así? A ver, Cristian, cuéntenos. Exactamente lo que dice la Superintendencia de Sociedades es lo siguiente: durante el primer trimestre del 2020, la Superintendencia recibió un total de 219 solicitudes de insolvencia, mientras que en el primer trimestre del año 2019
se recibieron 250 solicitudes, lo que implica tener un inventario de 2.788 procesos de insolvencia, de los cuales 2.209 son procesos de reorganización que representan 40 billones ok, de pesos en eso es activos y un diferente. total de 105.123 O sea, trabajadores. nuevas, digamos, nuevas son 219 nomás de la primer trimestre. Es correcto, Juan Pablo, pero entonces en el análisis que usted quiere hacer y según lo que hablamos con el superintendente, el punto o el pico de el proceso de insolvencia se estaría presentando para finales del segundo trimestre del O año, sea, para junio. que es cuando ya comenzaría a tenerse el impacto de lo que ha venido ocurriendo con la COVID-19 y la Bien. crisis que ha generado en el sector O sea, en económico este del país. momento uno podría decir, Cristian y Juan Pablo, que estamos en una relativa calma, porque si usted compara con las cifras que nos está diciendo Cristian del primer trimestre del año 2019, pues el porcentaje es menor de las solicitudes que se han presentado en este momento. Puede ser por dos factores. Uno, porque todavía las empresas no sé, o se niegan a hacer estos procesos de reorganización, o dos, porque no conocen que existe esta medida que también sacó el gobierno nacional en medio de esta crisis, y es los procesos de reorganización express que las pueden ayudar a salvarse, ¿no? Es correcto. Y lo que dice Paola está en línea con lo que pues decía el superintendente, que en su rueda de prensa nos manifestaba que hasta el momento todo pareciera estar en calma, pero como les digo, hasta el momento, y por ende la cifra no genera alerta. Habrá que esperar el informe del segundo trimestre, que es cuando sabremos la realidad de cuántas empresas y empleos se han venido destruyendo con el impacto en la economía local por la COVID-19. Listo, Cristian, muchas gracias por la información. Entonces, lo que estaremos viendo seguramente será ya para el siguiente reporte del siguiente trimestre, cuando estaremos entonces analizando ya la situación de las empresas por cuenta de la emergencia por coronavirus. Vámonos con los desalojos. Andrea, el drama de los desalojos en plena cuarentena. Son muchas las voces que se han elevado en los últimos días hablando de esta realidad, no solamente enfocándonos en algo que hemos visto al sur de Bogotá, en la parte alta de Ciudad Bolívar, en donde se han realizado unos desalojos, sino en distintos lugares del país en donde hay dos caras del desalojo. Uno, la que tiene que ver con las viviendas ubicadas en zonas donde se puede presentar alguna emergencia o un desastre, u otros los desalojos porque los dueños pues ya no aguantan más tener a los inquilinos en sus viviendas a pesar de las advertencias y a pesar de las directrices dictadas por el gobierno nacional. Sí, definitivamente esto tiene distintas caras. Hay que hacer claridad en que el Ministerio de Vivienda, el gobierno ha dicho que está prohibido que se desalojen a las familias, sobre todo vulnerables en esta época, porque no han podido cancelar su arriendo. Esto es totalmente prohibido. Se deben encontrar mecanismos para no lanzarlos simplemente a la calle. Y el distrito también ha hecho énfasis en que se están tomando unas medidas para reubicar a las personas que se encuentran en zona de alto riesgo. Y tenemos también pues esas dos caras de la moneda. Empecemos, si quiere, si le parece, saludando a Juliana Rojas. Ella es madre cabeza de hogar. Ella tiene dos niños pequeños de 4 y de 2 años y ya le han dado la noticia de que se tiene que ir del sitio donde está viviendo en arriendo. Juliana, bienvenida aquí a Sigue la W. Cuéntenos cuál es su situación en este momento. Juliana. Aló. Hola, Juliana, bienvenida aquí a Sigue la W. Aquí la escuchamos. Cuéntenos cuál es su situación en este momento. ¿Ustedes le dijeron que tiene que desalojar? Sí, señora, pues yo tengo mis 2 bebés y pues pese a la situación, yo llevo 2 meses sin pagar el arriendo y el señor de la casa pues ya tomó decisiones drásticas de que de aquí al 25 pues yo tengo que desocuparle o desocuparle. Y pues usted yo en este tengo mis 2 momento bebés chiquiticos no tiene y pues, como yo le alternativas. dije, yo no le puedo desocupar porque yo no me puedo ir para la calle. Usted ha estado pagando los servicios que llegan y usted le ha explicado la situación a el señor que le arrendó este apartamento, esta habitación. Sí, claro, sí señora, pues como yo ahorita estoy sin un empleo porque pues por la cuarentena tengo que estar en casa, no puedo sacar a mis hijos ni nada por el estilo. Yo he tratado de conseguir la plata para poder sostenerme y pagar los servicios y estar al día con los servicios, pero el señor, él tomó la decisión de que de aquí al 25 yo tengo que desocuparle y que desocuparle, y lastimosamente yo la verdad no tengo para dónde irme.
Juliana, háblenos un poco de su entorno familiar. Usted es madre cabeza de hogar, ¿cuántos hijos tiene, qué edad tienen? ¿Y usted qué hacía antes de que toda esta cuarentena pues le cambiara la vida a todos? Eh, yo tengo dos hijos, mis hijos, ellos tienen 4 y 2 añitos. Antes de empezar la cuarentena, pues yo me dedicaba a ser vendedora ambulante, vendía tintos en la calle, porque en el mes de diciembre estaba trabajando por una empresa directamente con el Éxito, pero me salió una bolita en una mano y la empresa canceló el contrato el 31 de diciembre y no me respondió. Yo fui a hacer el reclamo y la empresa lo único que me dijo fue que demandara. Entonces, pues pese a la situación, yo tengo mis hijos y tengo que responder por ellos, yo tomé la decisión de ponerme a vender tintas en la calle para poderme sostener. Yo la verdad, pues mi papá nunca respondió por mí y mi mamá, ella la mataron cuando yo tenía 2 añitos, entonces pues no, digámoslo así, que no tengo familia para yo acudir o pedir un apoyo o algo así. Juliana, cuéntenos, en algún momento cuando estaba pasando esto, si usted le dijo al propietario o a la persona que estaba a cargo del lugar donde usted vivía, que por decisión y por orden del gobierno a usted no la podían sacar, porque es que sencillamente a usted no la podían sacar. Eso está claramente dictado por el presidente de la República. Sí, claro, pues el señor bajó pues un poco rudo, grosero, a decir que yo tenía que desocuparle y yo le dije a él, no Jorge, ahorita por el tema de la cuarentena yo no puedo desocuparle porque primero no tengo a dónde ir y según tengo entendido, la misma alcaldesa del presidente dijeron que después de que pase la cuarentena le tienen a uno que dar 3 meses para uno poder desocupar o pagar lo que uno debe. Y el señor, pues la verdad, a él no le importó eso, simplemente me dijo, no, es que necesito el apartamento desocupado, y que desocupado, y entonces ya lleva como 15 días diciéndome que cuándo le voy a desocupar, cuándo le voy a desocupar, y el domingo ya bajó otra vez y me dijo que no, que el 25 le tenía que desocupar. Y cuando eso pasa, usted no intenta llamar de pronto a la policía para que la protejan, para que no la obliguen a irse, o a alguna autoridad, no se le pasa a usted por la cabeza, Juliana, tratar de evitar el desalojo de esa manera. No, no, señor, en el momento no se me pasó pues, porque que a uno le digan eso y yo teniendo mis hijitos, a mí me preocupa eso. Yo lo que traté fue llamar a la alcaldía o a Integración Social pues para buscar como una ayuda económica para que no me fueran a sacar de ahí. Igualmente pues el señor, yo me imagino que ahorita el 25 el señor va a bajar pues a formarme problema porque no le he desocupado. Claro, Juliana, usted nos decía incluso también que ha tenido problemas porque no le ha llegado la ayuda del distrito, usted por ser una persona en condición vulnerable, no le ha llegado eso completo, entonces usted ha tenido que incluso pedir prestado para pagar los servicios y además para el mercado diario de sus hijos, 2 niños pequeños de 2 y 4 años. Disculpas que no te entendí. Sí, le pregunto si usted no ha recibido tampoco la ayuda del distrito y le ha tocado pedir dinero prestado para pagar el mercado, entonces no tiene, por supuesto, para el arriendo. Sí, pues imagínate que tengo entendido que del tema del CISBEN estaban dando unos bonos de 160.000 pesos. A mí, por ser madre cabeza de hogar, me llegó el primer bono, me llegó hace más de un mes y medio y pues es muy difícil uno sostenerse con 160.000 pesos por más de un mes y medio, sabiendo que pago servicios, tengo que pagar de pronto un arriendo, tengo que alimentar a mis hijos y pues me estuve comunicando con la alcaldesa, con tratar de llamar para poder pedir una ayuda y la verdad esa gente pues no responde, he mandado unas cartas a la alcaldía y no responden, lo dejan a uno ahí como si no les importara la situación de los demás. Y pues no, literal, no me ha vuelto a llegar ninguna ayuda del gobierno ni nada de eso. Juliana, no se me desconecte, por favor, vamos a saludar a otra invitada. Antes yo quiero señalar algo muy importante, Andrea, y es que nosotros estamos contando la historia de Juliana, vamos a hablar enseguida con Marta Peralta, porque queremos es evidenciar y poner sobre la mesa una realidad que no es únicamente de Juliana, es de muchas personas que están en este momento atravesando una situación así. Es más, sin ir muy lejos,
Leyendo aquí el Facebook Live, Tomás Yáñez escribe, vivo en estrato 3, ya me dieron un ultimátum de desocupe el 27. Debo este mes que está corriendo. El señor manifiesta que es el dueño del predio y no el presidente. Tengo 10 años viviendo en este apartamento. Y son ejemplos de situaciones que no deberían estar pasando, sobre todo por lo que ya dijimos. Y es que desde el gobierno nacional se ha prohibido que se haga este tipo de lanzamientos, que se hagan estos desalojos. Marta Peralta es la presidenta del movimiento MAIS. Doña Marta, gracias por estar con nosotros en la W. Muy buenas tardes, bienvenida a Sigue la W. Buenas tardes a todos ustedes, buenas tardes a todos los que nos están sintonizando desde sus casas el día de hoy. Y bueno, un placer para nosotros ser hoy la voz realmente de los pueblos indígenas y de todos esos sectores que se han sentido vulnerados en plena pandemia. Cuéntenos qué es lo que ustedes han conocido en el MAIS sobre lo que está pasando con los desalojos. ¿Cuál es la preocupación que ustedes tienen puntualmente, doña Marta? Bueno, en principio contarte que hay una grave situación por la cual están atravesando todos los pueblos indígenas en todo el país, ¿sí? Y Bogotá no ha sido la excepción, la ciudad capital ha sido la que ha tomado la bandera en que realmente los casos de desalojo cada día estén más intensos, ¿sí? Nosotros como pueblos indígenas ya hoy no solamente pasa con el pueblo en Vera, que aquí hay, ustedes no se pueden imaginar que acá hay más de 19,000 indígenas aproximadamente de distintas etnias. Hay emberas, hay guayú, hay ingas, hay muiscas, etcétera. Pero sin embargo, todos han tenido dificultades para poder sobrevivir en esta pandemia. No solo se trata de que el gobierno nacional o que la alcaldesa decrete que no se pueden hacer desalojos. ¿Han tenido ellos alguna conversación con esos propietarios? ¿Ha habido algún acuerdo para que realmente eso de la palabra, los hechos, no ocurra? Entonces, todos los días a nosotros nos llaman, ustedes no se imaginan, a comunicarnos venezolanos, indígenas, personas de escasos recursos, afros, que realmente son desalojados y sacados a la calle, no se les hace ningún tipo de seguimiento. ¿Qué hacen esas familias? ¿Hacia dónde van? ¿O qué realmente está haciendo la alcaldía para que en esta pandemia al menos es que se siente tan impotente que tengamos que mendigar, ¿sí? Un poco de solidaridad en plena pandemia frente a este tema de los desalojos, frente a este tema de maltratos, que además de soportar y de cuidarnos del COVID, toca entonces pensar en que el señor del arriendo no desaloje, que el ESMAD no venga a atacar, sí, y que, bueno, buscar la forma de cómo salvar nuestras vidas y tener alimentos. Aquí, Mauricio, volvemos a estar en esa situación que es una balanza muy, pero muy difícil de equilibrar, porque otra vez volvemos al escenario en donde hay un arrendador, hay un arrendatario, y ambos están en una situación en donde pierden. Si el arrendatario no le paga al arrendador, pues el arrendador en muchas ocasiones no tiene con qué vivir. Y pasa entonces esta situación en donde también si el arrendador no puede pues seguir manteniendo a su arrendatario en casa, lo tiene que sacar. Es muy complejo. De hecho, leo algunos comentarios. Edwin Andrés Gómez escribe en el Facebook Live, y el señor de la casa que también vive el arriendo, ¿quién lo protege? Doris Barrientos escribe, pónganse en los zapatos del dueño, solo vivirá de este arriendo, y además, si se lo arrendaron con recibos de los servicios, el dueño no puede estar con esa carga. La situación, arrendadores arrendatarios, que ahora se está convirtiendo en el drama del desalojo. Mauricio. Sí, yo quiero preguntarle a Marta porque adicionalmente la comunidad en Vera viene siendo víctima desde mucho tiempo atrás de explotación laboral. No es un tema nuevo, porque desde que se hicieron estas denuncias no se ha hecho algo por estas personas, además porque tienen un riesgo adicional y es el que andan con niños en las calles, y uno los ve en los puentes peatonales. Entonces es una situación crítica, es una situación difícil, humanitaria, que requiere atención desde hace mucho tiempo. Pues es cierto que esta es una situación de hace mucho tiempo que no ha tenido una solución de fondo. Se ha venido como que medianamente apaciguando, pero realmente no ha habido una solución. Y la solución la va a tener una vez tanto el gobierno local, el gobierno de Bogotá, con el gobierno nacional asuman y busquemos de manera concertada con estas comunidades una solución al tema. Todos los pueblos indígenas que están en Bogotá,
la mayoría son declarados que han sido desplazados por la violencia, por minerías, por temas de paramilitarismo en sus regiones. Es decir, nuestra gente no está aquí porque quiere. Ha sido la situación del país, ha sido por una situación de una guerra que no nos pertenece, la que nos ha obligado, digamos, desplazarnos hacia las urbes, hacia Bogotá, buscando una oportunidad de sobrevivencia, incluso hasta para proteger sus propias vidas. Entonces, a esto se le suman realmente otras problemáticas de mendicidad, de que de pronto hay detrás de los mismos indígenas se han formado algunas cadenas de trata de personas, pero a eso las alcaldías, los gobiernos locales que han pasado, existe un temor de investigar y de darle solución, y no existe tampoco ni voluntad. Pero hoy estamos en un momento en que la sola voluntad no basta, ¿sí? Aquí se trata de que demos soluciones a estas situaciones que están agravando y de verdad agravando la situación de exterminio cultural y físico de estas comunidades por falta de atención, por falta de inclusión. Tenemos que incluso en Bogotá, ojo, ciudad capital de nuestro país, en plena pandemia, estar tutelando derechos para proteger la vida, para acceder a alimentos y para acceder a un techo, ¿sí? Las soluciones aquí que se han dado ha sido por un mes, 15 días, y obviamente si la alcaldía no le paga el arriendo o si los indígenas no le pagan el arriendo al arrendatario, al arrendador, entonces obviamente que se va a ver en la necesidad y hasta en obligación de desalojarlos y de desalojarlos. Claro, señora Marta, pero usted habla de una solución definitiva, pero ¿cuál podría ser? ¿Qué alternativa hay? Teniendo en cuenta que, como usted lo menciona también, pues estamos hablando de personas que no tienen recursos, que son desplazadas, entre otras cosas. Ellos vienen con estos problemas de falta de pagos desde antes de la pandemia. ¿Cómo estaban haciendo antes de esta crisis para poder estar habitando en donde estaban? Bueno, antes de la pandemia, ellos vivían de sus artesanías, que aquí para que la ciudadanía se los paga bien, se le compraban muchos trabajaban en restaurantes, otros eran vigilantes, así sucesivamente era como muchos trabajaban en almacenes. Por ejemplo, anoche me tuvo que contactar una comunidad guayú porque ellos trabajaban en restaurantes, pero hoy en día los restaurantes están cerrados y hoy tienen que irse, buscar la manera de volverse a La Guajira, a sus territorios, para no pasar en indignas condiciones la pandemia. Hay soluciones que se pueden, por ejemplo, nosotros esperábamos y confiábamos en la palabra de la alcaldesa de que aquí nadie se iba a morir de hambre, ni que nadie iba a pasar hambre, y que las mujeres no iban a ser agredidas y que iban a ser protegidas. Y eso ha pasado todo lo contrario. Esto se ha tratado, este gobierno ha demostrado en esta pandemia, porque yo no les voy a echar la culpa de unos problemas que vienen atrás, pero al menos en la pandemia esperábamos un poco de solidaridad, esperábamos un poco de inclusión y no que fuera solamente un gobierno de palabras. Por ejemplo, una de las soluciones en la pandemia podría haber sido darle vivienda, techo y además claro, alimentos a estas comunidades. Doña Marta, pero ojo, mientras porque es que, se supera la emergencia. Sí, pero doña Marta, ojo, porque es que el gobierno da unas directrices, pero no puede obligar a los arrendadores a que lleguen a un acuerdo, no puede obligar a los arrendadores a que no actúen. Una cosa es dar una directriz, pero no le puede poner un policía a todo el mundo para que haga control. En eso también hay que tener un poquito de... Al comienzo de mi intervención, si me escuchaste, dije que el gobierno está dando directrices, pero no es solamente mandar, ¿sí? No solamente dirigir y dar directrices, es buscar las medidas y las garantías para que esas directrices sean cumplidas. ¿De qué vale que yo diga, por ejemplo, nadie puede pagar arriendo? Pero yo he hablado y he llegado a una concertación con esos arrendadores para que eso no pase. Porque el que escribió tiene razón, los arrendadores también tienen sus necesidades y deben vivir, y muchos viven solamente de eso. Es decir, este no es un problema del arrendador, este es un problema de las políticas públicas que se están aplicando en estos momentos de pandemia. No es dar órdenes por dar órdenes, porque a eso es lo que me refiero. Cuando uno va a dar órdenes o directrices, tiene que tener los argumentos, pero también ofrecer las garantías de parte y parte para que ni una parte ni la otra tenga que soportar las cargas. Sí, quiero volver con Juliana Rojas, madre cabeza de hogar, 2 niños de 2 y 4 años.
¿Usted ya le ha dicho entonces a su arrendador que el gobierno prohibió que la fueran a sacar, que le dé una posibilidad de pago, que le dé alguna solución y él que le responde puntualmente? ¿O entonces usted va a ir a la calle ya cuando se cumpla el plazo? Juliana. Solo quiere que uno le desocupe, que le Estamos desocupe conectados. y ya, Sí, nada Juliana, más. ahora sí ya, Él no pide ahora sí ya la la escuchamos. ¿Nos decía? esta muchacha cómo estará haciendo para comer, cómo estará haciendo, nada, a él solo le importa, desocúpeme el apartamento, y eso es lo único que él dice, desocúpeme el apartamento. Y yo le digo, Jorge, pues yo no tengo para dónde irme. Si yo tuviera para dónde irme, créame que yo ya me hubiera ido, porque para mí es muy incómodo que usted cada rato esté bajando a decirme que le desocupe, que le desocupe. Ya se puede despedir. Pues ahí está, una realidad terrible. El drama de los desalojos en plena cuarentena. Por supuesto, pues estaremos atentos, Andrea, si existe algún tipo de reacción por parte del gobierno, tanto de Bogotá como nacional, sobre estas historias. ¿Por qué? Porque, tal y como se lo decíamos hace un instante a Marta Peralta, pues sí es muy difícil ponerle un policía a todo el mundo, es muy difícil que se llegue a un acuerdo entre arrendatarios y arrendadores. Es un escenario muy complejo, pero también aquí hay que meterle un poquito de humanidad. Humanidad. Sí, yo creo que eso es lo clave también. Y estaremos pendientes con el distrito, a ver qué nos dice también Secretaría de Integración Social. Juliana Rojas, muchas gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Una buena tarde. Y también muchas gracias a Marta Peralta, presidenta del Movimiento Maíz, quien nos contó que también estos desalojos se están dando con comunidades afro, con indígenas, en fin, una cantidad de miembros de poblaciones vulnerables que están enfrentando hoy no solamente la emergencia de la pandemia, sino además la pandemia en la calle. Una pausa y al regresar Paola Herrera nos anticipa lo que será noticia en unas cuantas horas en el país y luego nos vamos con la gran estafa. Atentos porque aquí sigue la W.